¿Qué tal, audiencia de Por la Derecha? Muchas gracias por acompañarnos a través de los canales de Fundación Escuela Libertad y de la Hora de la Verdad. Hoy, como siempre, con un espectacular invitado para analizar lo que está pasando en Colombia. Estamos con el doctor Luis Guillermo Echeverry, abogado, magíster en economía, expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y un agudo analista de la realidad política de Colombia, a quien le damos las buenas tardes. Doctor Luis Guillermo, bienvenido a Por la Derecha de la Hora de la Verdad. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Demar. Es un gusto estar con ustedes y volver a estar en este programa para compartir con ustedes algunas apreciaciones factuales sobre las cosas que vienen ocurriendo en nuestro medio. Quiero empezar por preguntarle lo que usted está vislumbrando con esta actitud de Gustavo Petro, 2 años y medio de gobierno o de desgobierno, como bien podría decirse, y lo único que hay son amenazas, excusas, pero nada material para los ciudadanos, para los colombianos. A nadie le ha mejorado la vida con el gobierno del cambio. ¿Cuál es su lectura? No, Demar, estábamos completamente advertidos de que eso podía pasar. Lo veníamos viendo desde el 2010, cuando hubo, digamos que, un cambio absoluto en cuanto a lo que era el concepto de la ética y la forma en que se debe comportar un país políticamente, donde empezamos a convertir todo lo que era ilegal antes en legal, porque nosotros pasamos por un periodo muy complejo en el cual el señor Santos resolvió que con tal de colgarse un premio Nobel de la Paz y hacerse pasar ficticiamente a la historia como un gran hombre, podía dejar una nación y una constitución empeñada en Cuba, en el sistema que no ha funcionado y que lleva 65 años o más, casi 70, con un pueblo esclavizado. Veamos la realidad de eso, y es que con el terrorismo no se puede negociar. Esa es una premisa de la democracia. Y es una premisa fundamental de la formación del Estado, y por eso siempre ha habido un Estado gendarme. Entonces, tenemos ese problema grande que le abre la puerta a un Gustavo Petro que debía haber estado encarcelado después de las pilatunas que hizo y los actos ilícitos que se cometieron durante su administración en Bogotá, que resolvió el gobierno de entonces dejarlos pasar desapercibidos con tal de que él le diera un apoyo popular de unas situaciones que se venían cocinando en Colombia por falta de atención a ciertos aspectos. Yo digo que tenemos deudas sociales muy grandes, la hemos tenido sobre todo con los educadores que nos cuidan a nuestros hijos, con los jueces que dirimen los conflictos y obviamente con los militares que son los que nos cuidan. Yo creo que como sociedad tuvimos unas fallas muy grandes ahí y no nos dedicamos realmente quitar las excusas que podían haber para nosotros no perfeccionar una democracia cuando habíamos encontrado un país más seguro y un país en crecimiento, y prácticamente que se había derrotado por la vía democrática del ejercicio de los monopolios de las armas y las justicias por el Estado, llegar a un país más seguro, que no estaba completamente cristalizado, y tuvimos un candidato que entonces le prometió al país que él iba a continuar con la seguridad democrática, que tiene 5 elementos: el de seguridad para todos los ciudadanos, cohesión social, el de la independencia de poderes, el de la transparencia en la gestión pública y el de las libertades y las garantías sociales. Entonces, dentro de ese concepto de Estado comunitario y de derecho que se había planteado, veníamos progresando, pero volteó la política completamente a incorporar en la política nacional, a un reducto de guerrillas liberales del pasado. Conste que yo soy una persona de formación liberal, que se habían quedado y se convirtieron en guerrillas comunistas y en unas guerrillas, en una insurgencia armada que quería tomarse el poder basado en ideas de nuevo socialismo y de comunismo, y que se fueron degenerando a lo que encontraron que el narcotráfico era más negocio que el secuestro y que la extorsión y el chantaje. Por lo tanto, dejamos que eso creciera y luego se combatió en los dos periodos de Uribe, pero se dejó de combatir inmediatamente con Santos. No que no quedaran reductos de que combatían eso, pero entonces eso le abrió la puerta a lo que se llamaba todas las formas de lucha combinadas, y cometimos el grave error, que lo comete todo el país todo el día, de llamar en materia de derecho conflicto armado a una cosa que no es un conflicto armado, porque ni la democracia ni el conflicto armado pueden convivir en términos de derecho internacional, y aquí resolvimos que sí.
porque al aceptar un gobierno, el conflicto armado, teníamos estatus de beligerancia, reclamo del hecho de rebelión, y eso se llevó a conexidad de delitos y a una impunidad completa, que fue lo que le dieron en Cuba a la organización criminal FARC. El ELN y la FARC en ese momento se cambiaron el brazalete, se supo en el país, y vinimos y destruimos eso con una capitis de minucio que se le puso a la corrupción, que se llamaba isque mermelada, como decían los ministros de Santos, y era ir a comprar los legisladores de la misma manera que ahora vinieron a hacerlo los tipos que están en el poder, que son todos los reductos de un M19, de un nuevo M19 que fue formando Gustavo Petro, que es una cleptocracia que, igual que en las otras naciones latinoamericanas, viene a llegar al poder y sobre todo viene a robarse el Estado con la disculpa de que los que habían antes también robaban. No de esta forma, ni que estuviera bien. Eso nos faltó como sociedad corregirlo, y la estamos pagando. Y la estamos pagando con un hombre que ha venido a instaurar el caos, porque eso es lo que hay detrás de la realidad del discurso populista. Es cómo aplicar la teoría de la revolución, que siempre destruye todo lo que hay y después no tiene con qué reconstruir, en vez de la teoría de la transformación, que sobre los principios básicos de libertad y orden construye y va mejorando la sociedad. Entonces eso es lo que tenemos hoy en día. Tenemos un tipo que está empeñado a base de odio, rencor, resentimiento y de una condición personal que lo asemeja a muchos de los líderes caóticos que tuvo todo el siglo pasado y que viene teniendo en este cuarto de siglo del mundo, personas psicópatas que están al frente del Estado y que acaban embolatando, más ahora en la época en esta época de influencia digital en cada uno de los individuos del mundo, vienen distorsionando todas las cosas, y el tipo está acabando con el país, sobre todo con el país formal, con el país contributivo y productivo. Eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos, es un mapa muy complejo y la pregunta que nos hacemos todos es, a 1 año y 3 meses de terminar este gobierno de Gustavo Petro, ¿se ve sencillo que podamos salir de la situación en la que estamos? Porque es una Yo, persona que llama a la revolución, llama a las calles, llama a la insurrección, a la insubordinación con mucha facilidad y tiene la idea de que esto le puede funcionar. vea, eso es como en un casino donde al que va a jugar al casino no le entregan sino una carta mala, y el casino juega con todas las otras cartas. Entonces, ¿quién tiene las de ganar? El dueño del casino, el que tiene todas las cartas. Yo no quiero, esto no es terrorismo, ni es miedo, ni es nada de nada. Primero que todo, ya está demostrado en Colombia que tener presidentes como tuvimos a Uribe, que motivaran toda una nación a que andara detrás de él, Mm. es una cosa que resulta cada 100 años. Resultó en Singapur, resultó aquí, y más por la vía democrática, como lo decía el maestro Vargas Llosa en un momento determinado. Bueno, entonces un Superman, así venga con todos los superamigos, no nos va a salvar del problema que tenemos hasta que la sociedad completa no se dedique a poner el país a caminar en un solo rumbo, en un rumbo de corrección, en un rumbo de trabajo, en un rumbo de desarrollo socioeconómico, como lo hizo Corea, como lo hizo Japón en su momento, como lo hizo Singapur, como lo han hecho los Emiratos y como lo han hecho otras naciones que han logrado a lo largo de varias décadas encontrar el camino del desarrollo, que nosotros lo hemos tenido ahí varias veces y lo hemos despreciado, y creo que en el futuro lo tenemos muy cerca, pero si hacemos las cosas bien. Entonces, es ingenuo pensar, primero, que estos tipos, si no ganan una elección, la acepten, porque la vez pasada no la aceptaron. Ellos no aceptaron que Duque hubiera ganado. Eso no lo aceptaron. Inmediatamente tiraron a la gente a la calle y mantuvieron una oposición abierta y en la calle durante todo su periodo, y casi incendiaron el país en el 2021. Bueno, muy bien. Segundo, esa elección, que en esa elección van a participar de una forma no tramposa. Eso es inconcebible, porque es que ya ellos han venido haciéndole trampa al sistema. En el caso del 2018 no pudieron,
En el 22 hubo trampa y ganaron además de la trampa, no solamente por la trampa, pero eso está comprobado. Los hechos daría para que el señor por el 109, si hubiera un Congreso que no lo hubieran comprado, como está evidentemente demostrado que Carlos Ramón González hoy lo acusan de 70.000 millones de pesos para comprar congresistas, que prácticamente todo el Congreso, con algunas excepciones, de alguna manera le pasaron la grasera. Entonces, lo que queda muy claro aquí es que estos tipos ya tienen un camino despejado para hacer trampas si es necesario. Y si pueden ganar sin trampa, mejor. Pero no van a, ya lo ha dicho Petro claramente, esto no se trata de entregar el poder, sino de continuar en el poder. Él mismo o por interpuesta persona, lo sabrá Dios, lo sabrá quién, en su momento lo veremos y veremos cómo el destino del país nos dice si es él el que va a seguir o a bregar a poner a otro. El caso es que ellos sí tienen hoy en día, y cada que todos hablamos de Petro, estamos le dando más reconocimiento a Petro, todavía intención de voto no hay. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más hablemos de Petro y no nos vamos a callar y eso va a seguir pasando, Petro va a tener más fuerza, como la tuvo después del 2014 al 2018, donde el tipo prácticamente tenía un 60% de popularidad. Después se le ganó porque lo sorprendimos con una campaña en la cual el caballo era el doctor Uribe, hubo un muy buen candidato que fue Duque y se hizo una campaña digital que ellos no estaban preparados para que ocurriera en Colombia. Pero después de que eso ocurrió, en el 22, la sociedad no presentó caballos a la carrera. Dejó dos jockeys que venían a pata o en un palo de escoba, corriendo contra un pura sangre que además estaba dispuesto a dar toda la trampa que fuera necesaria. Y la hizo. Entonces, pensar en eso hay que hacerlo y hay que hacerlo no de manera terrorista, sino realmente la sociedad debe ponerse a pensar y las instituciones cómo queremos esta elección y qué vamos a hacer, porque el señor tiene control y vivimos ya en una autocracia que está pasando a una dictadura. Es una dictadura con disfraz de autocracia. Pues ya no somos ni una democracia ni una democracia anárquica, ya por allá pasamos. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que este tipo no se quede en el poder. Y hay otra amenaza muy grande de mar, que es no solamente la de Petro, sino la de la alianza de un ELN con Venezuela, que si a Venezuela no se le para el carro ligero a esa dictadura, ellos tienen el proyecto bolivariano, Petro ha sido parte de eso, y tiene ese proyecto integracionista, y es peligrosísimo. Hay 2.219 kilómetros de frontera que hoy en día son una franja, oígase bien la palabra, que está controlada por las organizaciones criminales y donde el ELN demostró el otro día que con ellos no se va a meter nadie porque son aliados casi que, digámoslo así, paramilitares del gobierno venezolano. Y hasta qué punto lo que está pasando de esta alianza que menciona Petro, que yo la recibo con beneficio de inventario, entre las FARC y las Fuerzas Armadas, que para combatir al ELN allá mismo. Eso no es un paramilitarismo de los grupos narcoguerrilleros del Estado colombiano. No es este un narcoestado, no es este un Estado promotor del terrorismo, no es este un terrorismo de Estado. Y eso son realidades. Yo no me estoy inventando aquí nada, ni soy un tipo de extrema derecha. No, eso son realidades dentro de lo que se refiere a proteger nuestra democracia, que yo estoy viendo. Entonces, yo no veo el horizonte muy claro y veo a la gente completamente embolatada. Y lo peor, de Mar, no veo un liderazgo privado capaz de estar en este momento exigiéndole a los entes de control. Hoy hay un escándalo sobre el nombramiento de la señora fiscal. Se sabe que hubo gente que estaban en entidades de control del último gobierno que participaron en el nombramiento de esa señora también. Hay todo tipo de porquería en el camino que aquí se paga con clientelismo o con favores o configuración de la gente, que no debería estar en el manejo de la cosa pública. Y resulta que hay tantos malos, hay muchos más malos antes que antes, pero es que antes también habían malos. ¿O es que lo vamos a desconocer? Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo veo el país muy emproblemado con miras a esto y en un mundo mucho más globalizado donde lo que pase en Venezuela y en Panamá nos va a afectar tremendamente. Ahí mismo está nuestro poder, porque somos podríamos ser un país que fuera una pila del mundo si estuviera haciendo infraestructura
obras, si estuviera mirando hacia adelante y convertimos en el hub de toda esta región. Y para eso teníamos, digamos que unos planes en un momento determinado desde Ecopetrol, desde el punto de vista corporativo, de poder colaborar a todo eso y de que no fuera la ruta de la seda china, que es una falacia de que ahí llegamos o tenemos ventajas, sino que fuera esa nueva ruta de la seda que se ha creado por fuera del poder establecido que es Estados Unidos y del emergente que es la China y las disputas que hay hoy en día entre la India y Pakistán, entre la India y la misma China, entre Irán y Arabia Saudita, con Irak, con los países donde hay terrorismo igual que nosotros, y que Colombia ha sido enfilada por el señor Petro a ser parte de esos países parias. Nosotros nos apartamos del mundo de las democracias occidentales y hoy en día hacemos parte del grupo de los países promotores del terrorismo. Ujú, ujú. Quiero preguntarle, después de esta radiografía tan difícil en la que usted nos anticipa, es que aquí no hay nada nuevo porque ya todos sabíamos para dónde íbamos. Ya conocíamos a Petro cómo gobernaba, ¿no? Ya habíamos Claro, visto el desastre en la alcaldía de Bogotá. Así claro, que, ¿no? Y se sabía todas las cosas que se dicen de él, o sea, y eso, es que él se ufana de no ocultar esas cosas, obviamente no lo va a hacer hasta tal punto que él mismo se suicide, pero pues las evidencias han estado en los medios, ¿no? y entonces, a este programa lo ve mucha gente, por supuesto, uribista, de derechas, gente de centro. eh, los atacan los haters de izquierda que no resisten que se critique a su líder, Gustavo Petro. ¿Cuál es el camino que le queda al país, al ciudadano que está viendo el espacio? Y dice, Para bueno, mí, de hay que... mar, nosotros nos debíamos salir ya como nación de esa dicotomía de derecha e izquierda, Muy bien. porque derecha extrema en el país, pues digamos que el paramilitarismo, si es que eso se podía llamar derecha extrema, porque eso para mí eran organizaciones criminales. Eh, y si eso existe como tal, pues yo no la veo tan organizada ni tan conformada como se ha visto en otros episodios de la historia. Y por el otro lado, yo creo que simplemente llamamos derecha un deber ser y un centro derecha también un deber ser y un centro izquierda también un derecho deber ser, pero uno ve cómo clasifican a gente que no pertenece a la democracia, sino que han estado encamados con un narcocomunismo. ¿Cómo los clasifican? Es que de centro izquierda y de izquierda en el país. Entonces, nosotros los extremos medran en la misma canoa de mar. Entonces, ese es un problema. Yo creo que estamos en una era del conocimiento con unas grandes posibilidades. Para mí, hay dos vacunas contra la pobreza. Tenemos un problema y poder desarrollar un país depende de generar riqueza. Están todos los elementos para eso. Los físicos, los culturales los tenemos que desarrollar como sociedad. Vacuna de largo plazo, educación. Vacuna de corto plazo, empleo. Ahora, para él, ambas cosas tiene que haber seguridad. Y nosotros somos uno de los países más inseguros, donde más gente se mata en el mundo. No hemos podido salir en décadas de los 5 o 6 países donde más gente se mata en el mundo, porque tenemos una organizaciones criminales armadas que los políticos pasan bomba quieren negociar con ellas. El único éxito lo tuvo Uribe negociando con los paramilitares, porque lo que les planteó fue que el Estado, por medio de sus armas y su ejército, no tenía necesidad de ellos para defender a la ciudadanía y la ciudadanía se sintió protegida. Eso es muy distinto a otro tipo de negociaciones, a negociaciones donde se les entrega participación política a criminales de lesa humanidad, violadores de mujeres, niños y de hombres también, a asesinos, a madrazas de asesinos como han tenido en todo el secuestro, a caciques sinvergüenzas que les venden y les alquilan los muchachitos, a toda una gente que está afectada mentalmente por la violencia que ha tenido este país. Nosotros tenemos que dejar esa adicción a la violencia, pero eso no es diciendo que vamos a hacer la paz y nos vamos a perdonar, no, eso es poniendo reglas y cumpliéndolas. Y para eso necesita justicia. Y yo a la justicia la veo que la tienen secuestrada económica e ideológicamente. Entonces, recuperación de la justicia para que haya seguridad, recuperación de la seguridad. Y en ese momento, este país es muy berraco y puede volver a empezar a trabajar. Pero es que nosotros tenemos riqueza mineral toda la que quiera,
Aquí dicen todo el día que queremos una despensa agrícola, eso es mentira. Tenemos con qué producir una huertica y unas cositas para la subsistencia alimentaria, pero tenemos que importar y vamos a tener que importar toda la vida muchos de los productos agrícolas. Bueno, no somos eficientes en carne, ni en muchas de la proteína. Sí, podemos montar más cosas, pero bueno, en un mundo globalizado hay que ver en qué somos más competitivos y en qué no. Lo que tenemos es un potencial humano muy grande si lo educamos y no le enseñamos a vagar y no le enseñamos más bien y no dejamos que la droga prolifere dentro de las nuevas generaciones porque se le acaba la neurona, hermano, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y perdemos esa cultura que ha tenido el país cafetero de trabajo, de honestidad, de corrección y todo eso, y que la hemos reemplazado por una cultura árabe donde no quiero ofender a nadie, pero donde el más berraco es el que más engaña. Entonces, y eso viene ocurriendo en nuestro parlamento sin duda, y en nuestra política y en muchos de nuestros nombramientos, donde ya mucha gente honorable no quiere participar de posiciones públicas que por bien o por mal va a acabar en la cárcel. Y si es honesto, con más facilidad a que si es bien ladrón y bien malo. Entonces, la verdad, yo veo eso mal de mar, pero el país tiene esas oportunidades, porque este país es el país que más agua por metro cuadrado debe tener en el mundo. No la sabemos utilizar, se necesita institucionalizar el manejo del agua. Hoy en día se puede con algoritmos y con un manejo integrado de bases de datos y crear presas en los afluentes y poder hacer canales en regímenes de lluvias tan disímiles como este trópico andino tiene, donde podemos nosotros realmente manejar una mejor agricultura en las planicies del norte y en Arauca y en todo lo que son los llanos orientales, si tenemos control del agua, no ni lo tiene San Pedro nomás, sino que al de San Pedro nosotros le podemos poner pesos y balanzas y manejar el agua y generar mucho más energía, que es lo que más se va a necesitar en el mundo en los próximos años. Esa tendencia está clara. Bueno, si no atentamos contra toda la sostenibilidad energética que tenemos en gas, carbón, petróleo y en energías alternativas, como la eólica en el norte, en La Guajira, y como las otras explotaciones. Y obviamente si hacemos la minería, porque es que estamos permitiendo que sea el ELN con mercurio el que explota los minerales del país sin una tecnología de exploración clara, de sísmica clara o de lectura clara de lo que tenemos, sino que a donde haya va el ELN y eso es informal, contra eso sí no me meten los ambientalistas, los falsos ambientalistas. Pero vaya que una compañía saque una licencia de minería para que vea cómo la hacen llorar. Entonces, eso es lo que tenemos que reconstruir. Se había planteado una cosa de producir conservando y conservar produciendo, no se cumplió. Tratamos de cumplirla en Ecopetrol, dijimos hagamos el fracking, llegó no lo quiso hacer el gobierno de Duque, no aceleró, se puso a hacer consultas con el Consejo de Estado y a ser muy cuidadoso y llegó y no se hizo el fracking. No se hicieron los pilotos, cuando muchos ambientalistas, entre ellos Brigida, habían dicho hay que hacerlo. Entonces, eso para nosotros es sostenibilidad energética en el futuro, porque es que los hidrocarburos no van a desaparecer de la noche a la mañana, ni le va a tocar eso a Petro en vida. Nosotros tenemos que manejar ese balance y la transición energética es un aspecto de 5, 4, 6 décadas, no sabemos cuánto, lo que dure el petróleo en el mundo, pero es que el petróleo no es solamente para la gasolina, pueden haber inclusive otros combustibles y seguimos necesitando el petróleo para todo. Bueno, entonces, y es más, pueden salir muchas cosas novedosas del petróleo hacia adelante que nos van a ayudar como civilización. Ahora, tenemos oro, platino, cobre por todos lados. Esa cordillera occidental está llena de cobre. ¿Quién lo va a sacar y quién se lo va a llevar? ¿Por qué no lo hacemos bien hecho, con buenas condiciones y mejorando las condiciones de vida de nuestra gente? Porque es que la única manera de pagar el déficit colombiano es produciendo lo que mi Dios nos dio, que son los minerales en general, para que podamos tener unos animalitos y para que podamos tener un mejor reino vegetal. Viene la otra parte, deforestamos a la lata. O sea, esa doble moral ambientalista no la entiendo de mar, porque ¿cómo así que nosotros podemos deforestar para plantear, para sembrar coca a la lata y estamos acabando con todo lo que es el sistema andino amazónico, del cual depende en gran parte la Amazonía? Entonces, Colombia tiene que mirar eso. Yo sellaría la selva tropical húmeda, dándole oportunidades de trabajo a una población agrícola que toda la vida ha sido nómada
cerquita de los mercados. Es que nosotros tenemos mercados importantes, que lo que hay es que activarle la economía para que se vuelvan cada vez mercados más grandes y la gente pueda producir lo que necesite cerquita de los mercados, o haya una economía de bienes, servicios y una economía digital creciente que le ayude al país a llegar a ser un país del futuro y aprovechar esa biodiversidad que tenemos, precisamente el agua y la generación de energía y los minerales, para ser uno de los países importantes en el futuro en atracción de inversión extranjera. Eso estaba planteado sobre todo el plan de Ecopetrol, y estaba planteado también hacer investigación y desarrollo fuertemente. ¿A qué horas terminamos nosotros importando gas con unos precios del combustible altísimos, con Ecopetrol perdiendo dinero todos los días por cuenta de malas decisiones? ¿A qué horas terminamos en esto? Por qué no había una suficiente fuerza corporativa que estuviera blindada ante la politiquería y los improvisadores que llegaron a hacer de Ecopetrol cualquier cosa? Mire, Emar, eso es gracioso. Cuando nosotros tomamos una decisión que no era fácil porque sabíamos que nos iban a criticar todos los periodistas del país, y lo hicieron, dijimos, mire, nosotros sabemos que si llega el gobierno de Petro nos puede sacar de la junta porque era una asamblea de accionistas y fuera todo mundo, pero cambiamos el periodo de nombramiento de la junta, de duración de la junta de Ecopetrol, de estar equiparado al nombramiento de la presidencia de la República, obedeciendo las guías y las mejores prácticas de la OCDE y de otras naciones para darle más independencia a la compañía y que el plan se diera. Entonces, primero, machetazo al gobierno corporativo. Segundo, anuncio de Petro de que no iba ni a hacer más sísmica, ni más exploración, ni más explotación. Entonces vienen los dos factores del gas, que es su pregunta. Primero, mandaron a cerrar. Ocampo, con su viceministro, mandó a cerrar los 3 pozos, que son un yacimiento que se compara con el de Guyana y donde todas las grandes petroleras del mundo querían hacer negocio con Colombia, luego con Ecopetrol, en todo lo que es el litoral caribe de Colombia. Ahí hay todo el gas que usted quiera y puede salir petróleo también, y eso puede alimentar una gran conexión eólica y puede alimentar una gran producción de hidrógeno y de otras fuentes de energía en el futuro, y le podía dar gas a toda la costa atlántica, que mire los problemas de energía que tenemos por falta de gas. Y hacer esas redes de gas no es tan costoso ni tan difícil, y Ecopetrol lo podía haber hecho. Bien, pero viene la otra. Yo no exploro más petróleo, entonces todo lo que son recobros y todo lo que son exploraciones secundarias y todo lo que hizo ir sobre los pozos que teníamos y hacerlos más eficientes con nuevas tecnologías se paró. Y en ese momento le sale menos gas, porque es que acuérdense que agua, gas y petróleo salen juntos por el mismo tubo. Entonces usted lo separa. En economía circular, Ecopetrol aprendió a volver a meter el agua a la tierra, y a separar el gas y el petróleo, y el gas a reutilizarlo en unos casos y en otros casos a tenerlo listo para venderlo. La idea es de que traemos el gas de Venezuela, querían hacer un negocio con amigos y con gente y con Benedetti y con uno y el otro, que estaban en eso. Ok, resulta que ni se podía traer el gas de Venezuela porque no estaba la conexión lista para venir. Creo que mandaron unos buzos por allá al lago de Maracaibo y creo que se ahogaron porque nunca me dijeron qué pasó con eso. Sabíamos que esa tubería no funcionaba y que ese sistema estaba malo, que necesitaba una inversión grande para eso. Y segundo, la calidad del gas venezolano no era la apropiada para lo que nosotros tenemos en gasoductos en el país. Entonces, una actividad lucrativa, buena, y un suministro de gas que vino funcionando bien en el país, a pesar de los ataques narcoterroristas que tuvimos siempre, pero que Ecopetrol, en la época en que estuvimos ahí, bombeó petróleo y repartió gas a la lata. Eso no lo pueden negar, lo muestran los números. Y se refinó a la lata. Y los EBITDAs y los ROACES y todos los de la compañía fueron históricos. ¿Por qué? Porque la gente se dedicó a trabajar y porque, a pesar de que si éramos atacados, combatimos los ataques volviendo a poner la infraestructura a funcionar de inmediato y no cerrando el Caño Limón Coveñas como lo hicieron antes del gobierno de Duque y como lo volvieron a hacer ahora. Entonces, todo eso es muy costoso para la compañía. Todo eso le empieza a pegar al PIB de la compañía. Y además, si la compañía no está motivada, pues se pierden cosas muy importantes como la mística de trabajo, como la ética de trabajo, y inmediatamente sube lo que es el lifting cost, el costo de levantamiento del gas y del petróleo. Cuando eso sube, el margen que se gana la petrolera colombiana con crudos pesados, que son la mayoría de los nuestros, es mucho menor frente al mundo.
Entonces, la verdad, logramos pasar la pandemia con un crudo con $32, que era en lo que nosotros logramos tomar las coberturas para la exportación. Y cuando al principio de 44 perdíamos plata, no perdimos plata a 32, gracias al gran capital humano que tiene Ecopetrol, gracias a que los trabajadores de Ecopetrol todos dijeron en pandemia, no, no cerramos, no paramos, no se cierra nada, mientras ustedes nos puedan decir cuál es el límite, les dimos 32 y la gente fue capaz de producir a 32 y ganamos plata, o por lo menos no perdimos durante el momento más crítico de la pandemia, y luego un rebote supremamente bueno. Se le entregaron en 3 años creo que 65 billones de pesos a Colombia para que pudiera tener una recuperación post pandemia con energía barata, porque es que usted sabe que el costo de la movilidad en la economía es una de las variables que más pesa en la rentabilidad económica de todos los negocios de un país. Por eso, en parte, el país llegó a tener un 10% de crecimiento, un 10.7 con que en el 21, a pesar de todos los disturbios y que estos tipos, Petro y Bolívar, pararon el país 2 meses y amenazaron todo el Estado, querían tumbar al presidente, todas las cosas que se vieron. Y a pesar de que fue difícil y tuvimos una pandemia, se mostró un crecimiento positivo en todo el periodo y se cerró con un parcial de 12.6 de crecimiento económico a la entrega del Estado, según los números del segundo trimestre. Entonces, la verdad es que Ecopetrol estaba lista con la incorporación de ISA, que también le ayudó mucho a la economía nacional, a Ecopetrol, y que fue un negocio limpio, donde nadie se ganó una comisión, donde solamente hubo, entrégueme usted, señor de Hacienda, las acciones y yo le entrego el cheque y punto, con las valoraciones y obviamente con todo el cuidado del caso. ISA le proporcionaba a Ecopetrol un 25% de vida limpio y que no tenía la volatilidad de, de los otros del petróleo y el gas que están cotizados en bolsa, sino que eran contratos fijos que tiene ILSA con un crecimiento muy grande en 8 mercados regionales. Entonces a Ecopetrol le adicionaba a eso, también ya Ecopetrol estaba en Norteamérica, pero ISA tenía unas posibilidades inmensas en Norteamérica, si estaba bajo el esquema del grupo empresarial Ecopetrol todo, y podía crecer mucho en Chile, podía crecer mucho en Brasil inmensamente. Y entonces eso le iba a dar a Latinoamérica una multilatina que ya era la segunda en el mundo en transporte de energía, entre Cenit e ISA, y que podía empezar a generar en los otros países, así la legislación colombiana prohibiera que Ecopetrol generara energía aquí fuera de la autogeneración. Esa era la realidad que tenía la compañía, y era un panorama espectacular hacia el futuro, eficiente, sobre todo con una calidad humana en la gente técnica, pero es que sacaron más de 750 ingenieros, desde el ingeniero Bayón, que era el CEO de la compañía, que era la primera vez que teníamos un presidente de compañía que era petrolero y venía de petroleras, y que trajeron un montón de gente de todas las otras petroleras, colombianos insignes, héroes que se habían ido a luchar en el exterior y habían ganado conocimientos y experiencia y vinieron otra vez a luchar por su país, y aquí los cogieron y los sacaron simplemente porque hacían parte para ellos de otra ideología política, donde nosotros en toda la gobernanza del tiempo que yo estuve allí, no hubo politización en Ecopetrol de ninguna clase, ni hubo injerencia política. Entonces, de todas maneras, una compañía que le costó varias décadas llegar a ser reconocida dentro de la industria y que además le aporta muchísimo a la percepción de riesgo país y al hecho de que al país le presten plata en el exterior y se la presten más barata y que la deuda colombiana no se encarezca tanto, la tienen completamente destruida porque la politizaron y pusieron gente que no está capacitada para hacer el trabajo que había ni para entender la dimensión de lo que se les entregó. ¿Qué le correspondería al nuevo presidente de Colombia, que esperamos que así sea, haya nuevo presidente en Colombia, para poder rescatar a Ecopetrol de esta situación en la que la deja Gustavo Petro, de la salida de empresas importantísimas en el sector petrolero y energético que se han ido de Colombia porque no encuentran estabilidad jurídica, porque hay bandazos en las decisiones del gobierno? ¿Qué le corresponde al que llegue al poder para poder reactivar esa maquinaria que está ahí destruyéndose poco a poco, si esto se demora más tiempo? Esto ya no se puede ver por partes. O sea, después de lo que pasó
Cuando uno pierde la confianza en el socio comercial, cuando uno pierde la confianza, cuando la mamá le pierde la confianza a uno, cuando los hijos le pierden la confianza al padre o confianza, y sobre todo en los negocios de la inversión, ese es materia, es materia difícil de reconstruir. A ver, ¿qué le tocaría hacer? Primero que todo, que vean durante un periodo largo que Colombia va a tener políticas de Estado desde el punto de vista minero energético que van a ser sólidas, que se recupere el gobierno corporativo de todas las entidades que tienen que ver con todos estos servicios básicos de energía, de gas, de petróleo, de transporte de energía, de gas y petróleo y de todo lo que es ese conjunto tan importante en el cual el Estado colombiano es el principal socio, porque es que si no le creen al dueño de la compañía, ¿cómo le van a creer a la compañía? Colombia venía en todo lo que va de este siglo construyendo una confianza internacional en Ecopetrol. Cuando nosotros presentábamos en el BID, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial o ante las calificadoras los números de Colombia, lo que mostrábamos era un Ecopetrol sano y mejorando, con mejor gobierno corporativo. Entonces, no se trata nomás de recuperar esa parte, se trata de que le crean al dueño que es el gobierno. Ahora hay que mostrar un gobierno sano, con buen gobierno corporativo y unas políticas macroeconómicas que difícilmente se van a poder mostrar con los números que tiene el país, pues ya no hemos volado 2 veces la regla fiscal y realmente el país tiene un nivel de endeudamiento que nunca lo había tenido. Ahora, quiero preguntarle por el mapa, la baraja, que es muy amplia de candidatos en Colombia, pero amplísima. Uno no sabe, bueno, claramente, esto siempre termina tamizando y unos pocos van a quedar, pero este ruido de todas las tendencias, de todas partes, ¿esto cómo lo ve usted? De toda esta cantidad de gente queriendo ser presidente de Colombia. Es que aquí uno de cada dos, y no le digo uno de cada dos que cree que puede ser presidente. No sé para qué quiere ser presidente. Fuera de hacer fama o bomba o pasar al mundo internacional a dar discursos y todo eso. Porque no veo en ninguno de ellos, ni veo en ninguno de los partidos políticos la vocación de trabajo social que demanda la dedicación a la política. Mire, yo no soy político porque yo tengo que ser muy sincero. Mis intereses son otros, desafortunadamente muy mundanos. Los animales, los caballos, dar empleo, servir a la gente que está al lado mío, mantener mi familia y los allegados y poder colaborar en esas cosas. Si yo de verdad hubiera tomado el apostolado de ser un líder político, pues tendría que hacer lo que hizo una tía mía, que lo que se ganó fue un secuestro y la muerte, de ir a trabajar en todos los barrios populares todo el tiempo y llevarle a la gente soluciones. Y eso es lo que yo no veo que aquí hagan ninguno de los políticos. Y tienen el gran descaro, todos estos bellacos, de decir que van a ser presidente de la República y que quieren ser presidente de la República. Pero a ver, ¿qué han hecho? Muéstrenme qué van a hacer. Y muéstrenme en un programa de gobierno. Es que no lo he visto, Demar. O sea, a mí me parece bellaquería. No quiero irrespetar a nadie. Por eso no digo nombres de ninguna clase. Pero es que me parece que uno no se puede presentar a decir que uno quiere ser el que comanda una nación sin tener las soluciones de verdad planteadas y tener el equipo de gente y tener la voluntad de hacer un movimiento cultural que transforme una sociedad y la vuelva a traer al redil de la justicia, al redil de la democracia, donde ese trencito del desarrollo pueda caminar bien y donde haya un acuerdo que tiene que haber no con los criminales ni con los terroristas, tiene que haber un acuerdo con la misma sociedad de que aquí para salir de donde estamos tenemos que hacer un pacto de trabajo a muy largo plazo y un montón de sacrificios de toda naturaleza en las condiciones en que quedaría el país. Yo eso no le he oído a nadie. O sea, entonces, campañas criticando a Petro, ¿qué es eso? Para eso no necesita nada. Se necesita usted no estar embolatado como están un montón de muchachos a los que les pagan para que salgan a gritar o se sienten en un computador a denigrar de Uribe porque lo convirtieron en el diablo para ellos poder pecar.
porque ha sido el gran colombiano y ha sido un gran político y es lo más cercano que tenemos al trabajo social. Él lo hace desde un ángulo distinto, que es ir a hablar con la gente y entender sus problemas y tratar de llevar un partido político adelante. Pero mire, además es que yo veo el problema no es de toda esta gente que quieren ser presidentes. El problema es de la sociedad y de los partidos políticos. Porque los partidos políticos se volvieron feudos de los que dan los avales. Entonces, así es mi evaluación, mediante el cual el país, como en los partidos, como en los equipos de fútbol o de basquetbol o de cualquier cosa, vaya y haga un scouting y escoja los mejores. Y después invierta en prepararlos y en ponerlos de verdad a que estén listos y les exijan ciertas cosas, de manera que el día que lleguen a las posiciones de responsabilidad puedan responder por lo que se les entrega, por el encargo del buen manejo de la cosa pública. Entonces, aquí es pura paja y carreta, y hay unos habladores y unos echadores de discursos, los berriondos, y otros que no, y aparece todo tipo de gente aspirando a ser presidente de la República cuando saben que no tienen chance. Es que miren, no suman más del 15% ninguno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que puede ganar un establecimiento del gobierno haciendo trampa de nuevo, pero la verdad no hemos encontrado un tema como el de Milei, donde el país se pueda meter detrás de algo de verdad. No hemos encontrado un tema criticable o no, como el del Salvador, que dijo, le voy a devolver la tranquilidad y la convivencia al Estado y se la devolvió. Y eso no es un tema, olvídese que eso es de derecha o izquierda, eso es de cumplir la ley. Eso es de hacer las cosas con rigurosidad, con profesionalismo, como lo tienen que hacer, como le digo, en los equipos de fútbol, porque es que el que llegue borracho todos los días de entrenamiento lo sacan y no lo contratan. Y para ser bueno de verdad, como le dicen a usted, Cristiano Ronaldo, Messi, todos ellos llegan al entrenamiento a las 8 a las 9 de la mañana, están a las 6 de la mañana en el gimnasio. Entonces, aquí sí hay unos que viven muy ocupados y todo eso, pero viven ocupados en el mismo circulito y en la misma cosita, pero ¿y los problemas de la gente qué? Es que no nos ocupamos de los problemas de la gente de mar en este país y esta capital, no sé, se cree Dinamarca y resulta que estamos en Cundinamarca. ¿Recuperamos a Colombia? Yo creo que sí. Mire, este análisis es muy importante. Las naciones no se acaban y si no, mire el pueblo judío cuánto ha tenido que recorrer. Los países son una bola de caucho que se aguanta todas las puñaladas que les quieran pegar. Pero hay un problema muy grande. La economía del Estado y la economía productiva y las fuentes de ingreso, de inversión y de ingreso, sí son finitas y sí se acaban. Y en ese momento es donde obra la trampa del comunismo, hoy en día narcocomunismo, neoestalinismo narcotraficante, o como usted lo quiera llamar, que somete un pueblo para poder continuar en el poder. Entonces, ahí es donde viene el problema. Yo creo que sí, yo creo que Colombia tiene tantas cosas tan buenas para el mundo del futuro. Si aquí no se meten en una guerra nuclear en este momento, que estamos muy cerquita de ella, o en un conflicto más grande que nos afecte a todos, este país tiene grandes posibilidades. Ahora, la fuga de capitales me parece, de capital humano me parece aterradora, además, aterradora. La sufrimos en el año 2000. Yo tenía empresa en los Estados Unidos y me acuerdo de recibir programadores y gente buena que se iba a buscar otros horizontes con su esposa o con su mujer o con sus hermanos o con el que fuera, como pasó que nos quitaban las visas de Inglaterra porque ya estaban llegando los aviones y el 90% no se devolvía. Es decir, como viene pasando en muchas instancias calladitos de la boca, de que el éxodo de gente buena de Colombia es muy grande. Eso es terrible porque eso a un país le quita mucha capacidad profesional y queda la gente, no queda gente para poner en las posiciones importantes. Llegar a ser presidente de mar sin usted tener completamente claro a quién va a nombrar es un galimatear muy grande y después la acaba pagando el que se suba a la presidencia porque no sabía quién va a nombrar y se equivoca y vienen los lambones y los unos y los otros y empujan gente que tal vez no es y no tienen los mecanismos de control y empiezan los políticos y los presidentes a hacer presión y los partidos a querer comer del ponqué del Estado y no se dan cuenta
con eso lo que le están quitando es el cuido a la vaca que más da. Si Y usted tuviera la oportunidad, doctor Luigi, de darle un consejo a uno de esos candidatos, no se imagine cuál, simplemente esa, digamos que los candidatos son esa masa amorfa que estamos viendo de lejos, que no tiene cara ni sexo ni nada, ni tampoco ideología clara ni definida. ¿Qué le diría usted como si fuera su asesor? primero Mire, hay que hacer que, se, esto. que se eche la bendición como cuando uno se va a enfrentar a un toro, porque lo que le viene es la muerte o la gran posibilidad de que se lo lleven los cachos. Bueno, lo segundo que le diría es, mire, esto necesita una transformación cultural. Mientras esa cultura del clientelismo, de la politiquería, de la transacción entre los poderes del Estado no se rompa, que fue lo que quiso hacer el doctor Uribe en el 2003, pero volvieron un galimate a ese referendo que no pasó. No pasó porque los políticos se ocuparon de que no pasara. Bueno, entonces, lo que sea, no vamos a mirar para atrás, pero lo que le quiero decir es que si aquí no hay unas reformas positivas, con reformas negativas del tipo de las que nos están planteando, lo único que vamos es acabar de destruir una economía y a empobrecer el Estado a tal punto que la economía informal, es que vea, aquí hay un problema de formación de capitales horrible, ilícitos. Formación de capitales ilícitos quiere decir que usted si tiene un vaso con leche y le empieza a echar agua, acaba con leche con agua y no con agua con leche Claro. y no con leche aguada. Entonces, eso es lo que va pasando y eso dura un tiempo. Y dice, no, es que la economía está muy bien. Claro, hay 14 billones de remesas, de los cuales por lo menos el 40% es lavado de dinero, hay contrabando, hay una franja con Venezuela donde pasa de todo. Exportamos coca a la lata. Cuando el doctor Uribe se fue eran 110 toneladas de coca que salían al año, 150. Hoy en día, en el 23, según los números de las Naciones Unidas, eran 1.816 toneladas de coca. Eso me lleva a decir que hoy en día estamos en más de 2.000 toneladas de coca exportadas. Y aquí operan 17 carteles de narcotráfico mexicanos, operan el ELN, opera la FARC, operan otro montón de organizaciones como el Clan del Golfo, y hoy en día están ocupados el 50% del país. Entonces, la pregunta es, el consejo es, prepárese señor, porque esto no se arregla a las buenas, o si no, usted va a pasar como uno más, que va a tener que transar, porque mire, es que nosotros tenemos los magistrados, entonces los nombra es el gobierno, pues, o los plantea el gobierno, pero hace transacciones con el Parlamento para que, o con la Corte para que se los nombren como quieren. Y lo mismo los de los entes de control, y lo mismo los parlamentarios, entonces eso ya se cocina con tiempo, porque depende de quién tenga más fuerza en las Cortes o en el Ejecutivo. Y llega el Ejecutivo y se vuelve un ponqué, un bazar de clientelismo el berraco. Mientras nosotros no rompamos ese tema y no pensemos en una democracia de verdad y avanzada, una democracia diferente a esa adaptación griega mala que tenemos. Y no hay una participación del sector productivo clara, orientada, mientras no pongamos los mejores hombres al frente del barco, el barco no tiene rumbo y es muy probable que llegue una tormenta, como puede llegar en cualquier momento, y nos dañe. Hasta ahora navegamos con la formación de capitales ilícitos. En un momento determinado se secan los lícitos y chao. En ese momento nos gobiernan con una ideología y nos meten en un comunismo. ¿Y sabe qué? Esclavizan un país como le está pasando a Venezuela, como le ha pasado a Cuba, a Nicaragua. Muy fácil, esclavizan a toda una nación dentro de su propio país. Entonces, ni la nación ni el país se acaba, pero todo lo productivo y la economía sí. Y resulta que la sociedad necesita eso. Doctor Luis Guillermo Echeverry, de verdad ha sido fantástica este espacio que nos ha brindado, 48 minutos de una muy buena entrevista que espero que ustedes compartan en sus redes sociales. Vamos a dejarle el link, vamos a dejar todo en las redes sociales de la Hora de la Verdad para que usted y Escuela Libertad, para que ustedes lo puedan compartir. De verdad le agradecemos mucho y espero tenerlo por acá más seguido, por favor. Demar, muchas gracias por la invitación. Yo no soy mucho de estas cosas, pero si esto ayuda para que los jóvenes empiecen a pensar en cómo van a arreglar el problema tan grave que les estamos dejando nosotros los más viejos y cómo van a hacer para acá el país adelante. Bueno, Bienvenido sea esto. pues lo buscaremos. Muchas gracias. Una feliz tarde. Muy amable, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Como siempre, estábamos con Luis Guillermo Echeverry.
un hombre experto en temas políticos, por supuesto, abogado, economista, expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, que estuvo aquí en Por la Derecha, de la Hora de la Verdad y Fundación Escuela Libertad. Comparta este video, dele like y permítanos llegar cada día a más personas que puedan enterarse de estos contenidos tan interesantes. Análisis de fondo, con seriedad, responsabilidad y objetividad. Feliz tarde.